Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un poquito de recordatorio. Yo tengo acá una batería o fuente de corriente continua. Comenzamos. En función de descarga. Bien. Bueno, como todo circuito, ese circuito está formado por lo que se llama una parte genera energía y la otra la consume, ¿no? Bien. Es decir, necesariamente yo, cuando tengo que conectar una carga, tengo que tener una fuente que esté de acuerdo y que pueda soportar la demanda que me pide esa carga. Bien. Por lo tanto, el circuito lo podemos dividir, digamos, desde el punto de vista eléctrico en dos partes. Una la parte de generación y la otra parte de consumo. Bien. Acá yo tengo la rama de generación, está hecha, digamos, de color verde, si la pueden apreciar. ¿Sí? Bien. Y la otra parte en azul, la rama de carga o consumo de energía. Bien. Ahí en la rama de carga puse una resistencia. Bien. Y en la rama de generación de energía hice el dibujito del circuito equivalente de una batería. El circuito equivalente de una batería está formado por la batería propiamente dicha, bien, esa que vemos ahí con esta es la batería propiamente dicha, bien, y una partecita que tiene que ver con las pérdidas. A ver, estamos en invierno justo, enchufamos una estufa, digamos, a resistencia, ¿no? Se pone al rojo. ¿Qué te brinda esa resistencia cuando la enchufás, la conectás a un toma? A 220 ponele, ¿qué te brinda? Calor. ¿Está? O sea, la mejor forma de relacionar que si yo dibujo el símbolo de una resistencia, como dice ahí RI, voy a tener en cuenta las pérdidas en forma de calor que se producen en una batería cuando esa batería, para el caso que vemos, se está descargando. ¿Qué quiere decir que se está descargando? Que está entregando energía a la carga a la cual yo tengo conectada. Bien, que en este caso es RC. Quiere decir que está convirtiendo energía química en energía eléctrica. Bien, y en esa conversión se produce energía en forma de calor, a la cual represento a través de una resistencia, esa energía que se pierde en forma de calor. La otra, en su mayoría, tiene que ver con el símbolo de la batería, que vendría a ser la parte de ese acumulador que está generando energía para entregársela al consumo del circuito, en este caso la resistencia RC. Bien, ¿está claro? ¿Se entendió? Es importante, ¿eh? Porque esto es clarito de cabeza de examen, ¿eh? ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Bien. ¿Y cómo sé yo que está descargándose o está entregando energía? Primero de todo, si hay una sola batería, y bueno, es obvio que se esté descargando, que esté entregando energía. Pero hay otra forma de identificar eso. Porque yo le voy a dibujar un circuito donde va a tener la batería su resistencia interna y un circuito de carga al cual hay que alimentar. Pero ustedes cómo se dan cuenta que se está descargando. Bueno, porque ustedes analizan el circuito y al analizar el circuito se van a dar cuenta de que justamente al haber una sola batería y al estar descargándose, se van a dar cuenta que la corriente tiene que tener el mismo sentido que la fe de esa batería. ¿Está? Por ejemplo, yo le presento el circuito, no sé qué sentido tiene de circulación la corriente en ese circuito, hay una sola batería. Entonces, obviamente, que la única fuente de generación de energía va a ser esa batería, por lo tanto, la corriente en el circuito tiene que estar de acuerdo al sentido que tiene la fe, que en una batería siempre es de menos a más. Siempre es de menos a más. ¿Está? Bien. ¿Por qué siempre de menos a más? Bueno, porque justamente la batería tiene que regenerar lo que se llaman los portadores de carga
para que justamente en el punto A, en este caso, esté mayor potencial que el punto B, y haya una circulación de corriente en la carga, en la resistencia RC en este caso. Bien, siempre la batería levanta el potencial. ¿Está? Bien, perfecto. Eso por un lado. Bien, entonces tenemos que si yo tengo que la FE tiene sentido de la corriente, esa batería se está descargando. Descargando. Bien. Después dibujo el sentido del potencial eléctrico que va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Pero ahora viene la parte, digamos que, más de más atención. Fíjense cómo el sentido de la corriente. Saben que en una resistencia hay una caída de tensión. Bien, una resistencia es sinónimo de caída de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si la corriente entra por este lado, donde yo hago una crucecita ahí, entra por aquí, entra. ¿Sí? Entra. Y obviamente sale por aquí. Sale por aquí. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Como va a producir la circulación de la corriente, me produce en la resistencia, por la característica de resistencia, una caída de tensión, es obvio que en el punto de salida de ese valor de corriente a través de la resistencia, va a presentar un punto de menor potencial que el punto en el cual ingresa la energía o la corriente eléctrica en la misma resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque parte de la energía se transforma en calor. Por ejemplo, pero hay una caída de tensión, hay una caída de potencial. La presencia de una resistencia indica caída de potencial. Entonces yo me tengo que fijar cuál es el sentido de la corriente a través de esa resistencia. Por donde ingresa, siempre va a estar a un mayor potencial que el punto donde tiene salida esa corriente a través de esa resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende eso? Voy a volver a repetir. Si en la resistencia, por favor dígame si sí o no. Si en la resistencia es sinónimo de caída de potencial, es obvio que cuando ingresa la corriente, en el punto de la resistencia donde ingresa la corriente, va a estar siempre a mayor potencial que el punto de esa resistencia por donde emigra, sale la energía eléctrica o la corriente eléctrica. ¿Está bien? Sí, sí. Vamos, chicos, ¿entendieron o Claro, no? claro, porque la resistencia se pierde, una parte. Vamos, ¿entendieron todo esto? Es importante, ¿eh? ¿Sí? Entonces, por eso yo dibujo con el signo más el punto donde la corriente eléctrica entra por la resistencia, el signo menos, que significa caída de potencial en este caso, simbólica y conceptualmente, por donde sale la corriente eléctrica a través después de haber circulado por la resistencia de raíz en este caso. ¿Está? ¿Qué pasa con la RC? Lo mismo. Fíjese que la corriente tiene ingreso, ¿sí? Entra por aquí, dibujo la letra E de entrada, ¿bien? Y sale por aquí la corriente. Fíjense, por donde sale la corriente siempre va a estar un potencial menor porque donde ingresa. Porque la resistencia, por su forma, indica caída de potencial. ¿Está? Y si hay una caída de potencial, quiere decir que la salida está a un nivel de potencial menor que la entrada. ¿Está? ¿Se van llevando, chicos? Importantísimo. ¿Está bien? Bueno, Sí. Sí. digamos. El potencial del punto va a estar mayor que B, por supuesto. AB o B sub A menos B sub B es mayor que 0, porque la batería lo que hace es elevar el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Digo. La FEN se descarga, su sentido coincide con el sentido de la corriente directa, digamos así, de descarga, ¿va? Batería o fuente de corriente continua convierte energía química en eléctrica. Se dice que se descarga porque suministra energía eléctrica al circuito de carga o RC para el caso. Entonces, aplicamos lo que es la segunda ley de Kirchhoff. Aparece la segunda ley de Kirchhoff. Dice que en toda malla, circuito cerrado, la sumatoria de las FEM es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en ese circuito cerrado. Bien, por ende, como nosotros tenemos una sola FEM,
y tenemos dos caídas de tensión. Una en la resistencia interna de la batería, otra en la RC. ¿Está? Bien. Del otro lado del signo igual, en el segundo miembro vamos a tener que la corriente directa, perdón, de descarga, multiplica cada una de las resistencias. Bien. Ahora, el producto de esa corriente de descarga por RC se llama potencial AB. Diferencia potencial entre los puntos A y B. Y se escribe de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero calcular la diferencia potencial en borne de la batería corriente continua, tengo que hacer para el caso el valor de la FEM menos la caída de tensión interna que tiene esa batería. Bien, esa fórmula va a ser la fórmula que identifique a una batería en bornes, en sus bornes, cuando se esté descargando. Va a estar identificada por su valor de FEM y por el signo menos. O sea, en una palabra, va a estar identificada porque a esa FEM se le va a restar la caída de tensión interna. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? El signo menos en la ecuación significa que la batería se está descargando, está entregando energía. Y si entrega energía, su FEM tiene que ser mayor a la diferencia potencial que hay en borne. ¿Está? Me perdí entre las dos ecuaciones anteriores, cómo pasa de una a la otra. Es fácil, chicos, ¿eh? Miren, A lo mejor me perdí. sí. Es la. Mirá, mirá acá. Esta corriente, multiplicada Sí, por esta resistencia, que es una caída de tensión entre el punto A y B. sí. ¿Bien? Perfecto. Entonces yo lo único que hago es lo siguiente. Digo que este producto es la diferencia potencial entre el punto y B. Nada más. Ahí está, listo, ya está. Perfecto. ¿Está? Y vos fíjate que la segunda ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de la FE igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Por ende, las caídas de tensión, vos fíjate, en este circuito, se producen en dónde? En las dos resistencias, en la interna de la batería y en la RC exterior de la batería. Recordemos que esto es el circuito equivalente a una batería. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, Perfecto. Sigamos entonces, dijo alguien. perfecto. Entonces me quedo con esto. Cuando aparece un menos, obvio que la FEM tiene que ser mayor que la caída de tensión en sus bornes de la propia batería cuando se descarga. Si no, no puede entregar energía. ¿Bien? Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasa cuando la batería se está cargando? La batería se está cargando. Fíjate que antes yo le llamaba E sub 1 y R sub I. Bueno, acá le puse 2, tenía que puesto 1, me equivoqué. Fíjense que ahora pasa a cargarse. La batería anterior ahora se carga. ¿Está? No, está mal lo que dije. Perdón, vuelvo de nuevo. Ahora la batería E1, que antes se descargaba, hace lo mismo, pero ahora está cargando a otra batería. Repito, me confundí por los colores, nada más. Vamos de nuevo. Fíjense ahora que yo hice un circuito donde tengo una segunda batería E sub 2 con la FM sub 2, R sub I, bueno, resistencia interna de batería. Después tengo una batería en la cual tengo su FEM E sub 1 y su resistencia interna. Bien, bueno, perfecto. Fíjense ahora que yo dibujé que la corriente en el circuito tiene el mismo sentido, que la FEM E sub 1. ¿Está? Yo, considerando lo que dije antes, estoy diciendo que la batería esta, 1, de FEM E sub 1, se está descargando. Es la fuente que está entregando energía al circuito. Por eso le llamo rama de generación de energía. Mientras que esta batería 1 está cargando una batería número 2, que a su vez hace las veces de la carga. Hace veces, digamos, esa batería 2, con su FEM y su resistencia interna, hace las veces de batería de carga, que se está cargando. Motivo por el cual la corriente en el circuito es de sentido opuesto a la FEM de esa segunda batería. Cuando eso ocurre,
Cuando eso ocurre, esa batería se está cargando. Si el sentido de la FEM es igual al sentido de la corriente del circuito, esa batería se está descargando. Pero cuando la corriente del circuito tiene un sentido opuesto a la FEM de la batería de referencia, en este caso el sub 2, esa batería sub 2 se está cargando. ¿Está? Y forma parte de la rama de consumo. ¿Qué es una rama en un circuito? Bueno, es la parte del circuito que se encuentra entre dos nudos. ¿Está? A y B representarían dos nudos. Para que haya un nudo, tienen que por lo menos coexistir, ¿no es cierto? Dos o más ramas. ¿Está bien? En este caso yo lo hice simplificado. Digamos que extraje este circuito de otro un poquito más complejo. Bien. Entonces me voy a dar cuenta de lo siguiente. Que si la FEM, la batería 1 a través de su FEM, es la que justamente genera energía, el punto A vuelve a estar a mayor potencial que el punto B. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Por lo tanto, yo voy a entender que si hice lo que hice, que la FEM de la batería 1 es mayor a la FEM de la batería 2. ¿Bien? Dice, esta desigualdad se deduce en sentido lógico el sentido que tiene la corriente del circuito, ¿no? O sea, esa corriente del circuito, fíjense, pasa a ser de descarga para la FEM E sub 1, pero descarga para la FEM E sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hacer así. Nuevamente voy a la rúbrica, lo que digo, la FEM E1 es una, bueno, la FEM de la batería 1 se está descargando, su sentido coincide con el sentido de la corriente del circuito, convierte energía química en eléctrica, y se dice que se descarga porque suministra energía eléctrica al circuito de cargo-consumo, que para el caso es el de la FEM de la batería 2 y su resistencia interna. Mientras que la FEM 2, que es la FEM de la batería número 2, fuente de energía, se está cargando. Su sentido es opuesto al sentido de la corriente. En ella se convierte energía eléctrica en energía química. Se dice que se está cargando porque consume energía eléctrica que solo suministra la batería número 1, desde la rama de generación de energía. ¿Bien? Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff al circuito. Primer miembro, la sumatoria de FEM. Segundo miembro, la sumatoria de la caída de tensión. Teniendo en cuenta que el sentido de la corriente del circuito como el sentido arbitrario positivo del cálculo, es decir, yo asumo que el sentido que tiene la corriente en el circuito cerrado es el sentido de cálculo. ¿Y eso qué me quiere decir a mí? Bueno, que le voy a dar entidad de valor positivo a la FEM de la batería cuyo sentido coincide con el sentido de la corriente, mientras que a la FEM E2 su sentido no coincide, es opuesto al sentido de la corriente. Por eso se le asigna en la ecuación el signo negativo. Y del segundo miembro, directamente sumo las caídas de tensión, donde las caídas de tensión solamente se encuentran en la resistencia interna de ambas baterías. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Repito algo, chicos, vamos. Vamos. Repito algo. ¿Estamos bien? Si vemos el circuito, Vamos. fíjate que E1 tiene sentido de la corriente, E2 tiene sentido opuesto, pues por eso hago E sub 1 menos E sub 2. ¿Bien? Y sumo, o sea, lo hago igual a la suma de las caídas de tensión de la resistencia interna. Siguiendo con la condición de que yo ahora, la caída de tensión de la resistencia interna la paso al primer miembro restando, y la FEM E2 que estaba restando la paso al segundo miembro sumando. ¿Bien? Y fíjense que la ecuación que tengo, la primera igualdad en el primer miembro del signo igual, me va a dar la ecuación que tiene una batería cuando se está descargando. Si se diferencia el potencial entre los puntos A y B, del circuito observado desde el punto de vista de la batería que se está descargando, la batería 1. Mientras que en el signo igual a la derecha, voy a tener la ecuación que identifica la batería que se está cargando. ¿Cuál es la diferencia? Notable. El signo menos y el signo más. A ver, si yo coloco el signo menos entre la FEM y la caída de tensión y la resistencia interna de la batería, es porque esa batería se está descargando. Es por ecuación que sale.
Mientras que si tengo el signo más entre la FEM de la batería y la caída de tensión y su resistencia interna, estoy dándome cuenta que esa batería se está cargando. ¿Bien? Entonces, sigo. Digo, la ecuación número 1 observada desde el punto de vista de la rama de generación, bla, bla. Bien, funciona descarga, tengo esto. ¿Está? Donde significa que la batería 1 se está descargando, ese signo menos, es por ecuación. Lo otro representa la caída de tensión en la resistencia interna. Esta es la propiamente FEM de la batería. Eso uno es propiamente la FEM de la batería 1. Y la otra es la caída de tensión B sub AB en bornes de la batería. ¿Por qué hago el hincapié en lo que, con los colores y demás? Porque ya vamos a ver después, cuando vengan los problemas, los ejercicios, cómo voy a identificar cada una de las cosas. Bueno, obviamente todo en voltios, ¿sí? Sigo, voy a lo que dice en la segunda ecuación, donde ahora fíjense, para que la batería se cargue, yo tengo que tener que la diferencia potencial en borne de la batería tiene que ser mayor a la FEM. ¿Está? Si no, no se puede cargar. Admitir, vamos. Digo, porque si la diferencia potencial es como el cargador de la batería de un auto, tiene que cargar a un mayor potencial. Si no, la batería no se carga. La batería de 12 voltios. ¿Vieron que era 13,5? A veces da 14. Hay 2 voltios de diferencia. ¿Sabes dónde cae esos 2 voltios de diferencia? La resistencia interna. El resistencia interna. Por eso que esta tiene que ser mayor cuando la batería se está cargando a la propia FEM de la batería. Porque la tensión que tengo que aplicar en borne de una batería que se está cargando tiene que hacer frente no solo a su FEM, sino a la caída interna que se produce porque se está convirtiendo energía eléctrica en energía química dentro de la batería. ¿Vamos bien? Como si fuera un hombre que está, una persona que está remando en contracorriente. Tiene que ir más Ponele. rápido que la corriente para avanzar. Si no. Sí, claro, tiene que hacer frente a esa pérdida. Bien. Entonces, yo tengo una batería de corriente continua en descarga, como ya había hablado, el circuito era este, ¿no es cierto? O sea, la fórmula es esta. Bien. Fíjese lo que yo hago. Dice, si multiplicamos ambos los miembros de la ecuación por la corriente del circuito nuevamente, ¿qué vamos a tener? Bueno, fíjense, la batería se está descargando. Este producto de la FEM propia de la batería por la corriente del circuito es obvio que es un valor de potencia, voltio por ampere. Pero ¿qué vendría a representar? En la batería que se descarga, ¿qué representa? La absoluta y única potencia generada en el circuito. ¿Está? Es la única y verdadera potencia que se genera en el circuito. A ver, vamos al circuito nuevamente. Fíjense, por favor, fíjense. Aquí, la única que genera energía es esta. ¿Está? Es la única que genera energía. ¿Bien? Todo lo demás consumo. La resistencia siempre consume energía. Y esta se está cargando, la 2. Eso no se está cargando. Así que la única que genera energía es la FEM E1. Punto. Entonces yo, por ejemplo, digo, quiero que me calculen la potencia generada en este circuito. Bueno, me van al circuito, lo observan, ven cuál es la batería que genera energía, la multiplican esa FEM por la corriente del circuito y ya tienen la potencia generada en ese circuito. ¿Está? Bien. ¿Me entendieron la otra gente? Vamos. Sí. Porque es lo que se genera, no importa Esto es de después lo que examen, se ¿eh? pierde. Esto es de examen, ¿eh? ¿Está? Ojo, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Como que es lo que se genera, o sea, no importa lo que se pierde porque estamos hablando de lo que se genera. Generar. ¿Qué es generar? Generar, ¿qué es generar? Producir, Pero, no claro, es sí, consumir. por ¿Está? eso. ¿Es claro? ¿Bien? El Sí, sí. concepto es claro, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Después Una fíjense lo que... pregunta, profe. Sí, dele, Eh, dele. la potencia es
es la energía almacenada en forma de trabajo multiplicada por un movimiento de corriente. O sea La que si potencia es la energía generada por el campo, ¿no? En forma de trabajo. A ver, es muy conceptual esto. La batería lo que hace es, digamos que tomar carga, llevarla de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial. ¿Está bien? Bien. La diferencia potencial que se establece en Born de la batería produce un campo eléctrico, ese campo eléctrico una fuerza eléctrica, esa fuerza eléctrica es la encargada de llevar los portadores de carga del punto de menor potencial al punto de mayor potencial. Obviamente en esa distancia significa un trabajo. ¿Está? Claro. Y En ese trabajo llamado energía, la mayor parte se llama exergía, que es la potencia útil. ¿Me entendés? Vendría a ser la energía útil, ¿no? Que vendría a ser el producto de esta potencia de la FEM por la corriente por el tiempo. Y le restamos una parte que se llama anergía, que es la que se pierde en ese proceso, que es la que simbolizamos como una resistencia interna, porque se pierde en forma de calor. Identificada como la potencia en pérdida, esa resistencia equivalente a ese efecto de pérdida de calor, donde tenemos en cuenta que se cuadró la corriente por el valor de esa resistencia interna, que al multiplicarla por el tiempo, me da la energía perdida o energía. La exergía menos la energía, energía, me da el total de energía que se le suministra en bornes a la batería. Pero no confundamos. Tranquilo con el concepto, ¿está bien? y si, Vamos a hablar de potencia. y si no está conectado al circuito la batería, entonces no tiene potencia. Vamos despacio, dijo, ¿eh? Tranquilo, ¿está, compañero Adrián? ¿Sí? ¿Eh? ¿Está bien? Si salimos de Chile y queremos ir a Mar del Plata, tenemos que pasar primero la montaña, ¿no? Bueno, pasemos la montaña. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí. entonces, el producto de la FEM por la corriente de circuito es potencia generada por la batería durante su descarga en vatios, obviamente, ¿no? ¿Está? Este producto que vemos acá, que es efecto Joule, I cuadrado por R, que también es igual a la caída de tensión de resistencia por la corriente de circuito, o es igual al cuadrado de esa caída de tensión de resistencia dividido el valor de esa resistencia interna. Es la potencia consumida en la RI, la batería de corriente continua, potencia disipada o pérdida en vatios durante la descarga, o sea, durante la conversión de energía química en eléctrica, porque está entregando energía eléctrica. Se está descargando la batería. ¿Estamos bien? Entonces yo te digo, quiero que me calcules la potencia generada por la batería o la potencia generada del circuito, se van a la batería que está descargándose, ¿sí? Y me hacen el producto de la FEM por la corriente de ese circuito. Por la corriente del circuito. Esa es la potencia generada. Todo lo demás consumida. Si yo les pido, quiero saber cuál es la potencia. Quiero saber cuál es la potencia, ¿sí? Que se consume en la batería que está entregando energía, se está descargando. Bueno, hacen el cuadrado de la corriente por el valor de su resistencia interna. Si yo les pido, ¿cuál es la potencia cedida en bornes de la batería que se está descargando? Me tienen que hacer este producto. ¿Está? ¿Cuál es la potencia generada en bornes? Es AB por el circuito, la tensión en punto en bornes de la batería por la corriente del circuito. Cuando hablo en bornes, me incluye todo esto, ¿eh? ¿Está? Bien. Si digo potencia generada, es la FEM por la corriente del circuito. Si digo la potencia de pérdidas en la batería que se está descargando, me ubican después de la batería que se está descargando,
y me multiplican el valor de la corriente que atraviesa la batería al cuadrado por el valor de la resistencia interna de esa batería que se está descargando. ¿Está? ¿Está claro, chicos? A ver los demás, vamos a despertarse. Fernando, Claro, Nicolás, la Agustín, potencia, Sí, la profe. Facundo, potencia, vamos. profe, Facundo la Torres, potencia, a ver. Espera. A ver, Facundo. Abrime el coso, che, abrime el micrófono, te quiero escuchar, Fernando. Facundo. ¿Ves? Se me fue a comer el asado, Facundo, ¿viste? Bueno. Vamos. Nada. Bueno, lo habrá entendido. Cualquier cosita me pregunta. Listo, sigamos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, vamos. Quería saber si lo había interpretado. sí, la potencia en Bornes sería la diferencia entre la potencia generada y la potencia consumida, digamos, lo más Exactamente. teóricamente. Exactamente. Muy bien. En Bornes, acordate que la batería, este es el símbolo, circuito equivalente a una batería, que se está descargando porque la FEN coincide con el sentido de circulación de la corriente del circuito. ¿Está? Si yo te pido generada, es lo que se produce acá. ¿Está? Si te pido consumida en la batería, que genera, en la batería, que genera, es acá. ¿Me entendés? Si te pido en Bornes, obviamente incluye a las dos. Claro, ¿Está? Bien, perfecto. Vamos todavía, vamos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se está cargando. Cuando se está cargando. ¿Ve? Que aparece el signo más. ¿Por qué? Y bueno, porque la FEM, o sea, la diferencia de potencial en Borne tiene que ser mayor a la FEM, porque esa diferencia de potencial en Borne, AB, es aportada por otra fuente de energía, que obviamente está cargando a esta. Entonces tiene que ser, por supuesto, de un valor mayor que la FEM de la batería que se está cargando, ¿sí? Más la suma de la propia caída de tensión interna que se produce en la batería que se está cargando. Por eso la diferencia potencial tiene que ser mayor que la FEM propia de la batería que se carga más la caída de tensión en su resistencia interna. ¿Bien? Entonces hago lo mismo, multiplico por la corriente en ambos miembros, me queda esto. Entonces yo digo que esta es la potencia consumida por la batería que se está cargando para producir su FEM. ¿Está? Su propia FEM. Potencia consumida en la batería. Bien. Potencia consumida en la resistencia interna de la batería cuando se está cargando. Esta. Cuando hablo, ¿cuál es la potencia en bornes de la batería que se está cargando? Y bueno, hacen el producto de la diferencia de potencia entre sus bornes por la corriente que la atraviesa. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Potencia es el valor de la energía dividido un intervalo de tiempo. Se define como el ritmo al cual se intercambia cierta energía, o se entrega cierta energía, o se recibe cierta energía. Por eso la palabra intercambio. ¿Bien? La potencia es el ritmo. ¿Por qué es el ritmo? Y bueno, porque se está entregando energía en una determinada unidad de tiempo. Una determinada, digamos que, intervalo de tiempo. Entonces, fíjense que esa energía dividido ese valor de tiempo se llama potencia. Por eso en algún circuito o libro van a encontrar que la potencia se la define como el ritmo al cual se intercambia cierta energía, ya sea de consumo o de generación. ¿Bien? Bueno, las unidades de potencia, kilo, mega, giga y tera, ¿eh? La equivalencia con la potencia en HP y en CD, kilovatios, milivatio, microvatio, nanovatio, picovatio, ¿bien? Con respecto al vatio, ¿está? Energía, ¿ves? Energía, potencia por tiempo. Bueno, y acá tenemos la suma de la FEM. Ya terminamos con esto y arrancamos los problemas a toda máquina, ¿eh? Con el concepto ya habrá vertido es suficiente. Fíjese aquí, las baterías, las dos aportan al circuito. Las dos están entregando energía, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque fíjense que obviamente hacer un circuito cerrado y yo darle un sentido de circulación a la corriente, justamente, el sentido de circulación de corriente coincide con la FEM, o el sentido de FEM de ambas baterías.
¿Está? Entonces voy a tener que, por segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de FEN, que es igual a la sumatoria de las caídas de tensión, voy a tener ¿qué cosa? Que la FEN se suma. Es igual a la corriente de circuito por, o sea, es igual a la suma de las caídas de tensión en la resistencia interna. O sea, esto. ¿Está? Eso es cuando tenemos que, justamente, las baterías, las dos baterías, o las 100 baterías que conectan un circuito, todas se están aportando. ¿Está claro? Bien. Ahora está en oposición, como en el otro caso. Una de las dos va a tener una mayor FEM. Si la dos tiene la misma FEM, no hay circulación de corriente. Bien. En este caso, cuando hay oposición, bueno, supongamos que uno es mayor que 2, entonces digo circulación de corriente del circuito en sentido antihorario para el caso. Entonces fíjense que la sumatoria de la FEM se hace de esta manera. E1 menos E2. E1 porque tiene sentido la corriente y está aportando energía, o sea, está generando energía al circuito, y E2 se está oponiendo, se está cargando. Bueno, es igual a la sumatoria de la caída de tensión, en este caso en la resistencia interna de la batería, bien, porque el circuito es simple. Bueno, y tenemos que esa diferencia igual a la corriente del circuito está de esta manera, ¿ves? Aquí tengo que la frente en sentido opuesto, se restan sus efectos. Mientras que en el anterior se sumaban los efectos. ¿Bien? ¿Está? Cuando las dos aportan, suman su efecto. Cuando se oponen, bueno, se restan sus efectos. Gana la más grande, como siempre. ¿Está? ¿Qué pasa cuando la batería está en vacío? No hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, tomo la ecuación en la cual la batería se descarga. Entonces quiere decir que este producto es igual a cero. En ese caso, en vacío, la batería, la diferencia de potencia en su bono es igual a la FEM propia. Que es cuando voy ¿cómo es? Al Servi o a donde sea a comprar la batería para cambiarla por la mía que tengo en el auto que se descargó, ya no va más. Bueno, obviamente no la tengo conectada. Cuando es así, ocurre esto. Cuando el circuito, cuando la batería no está entregando energía, pasa esto. Cuando levanto un borne del cable del, por ejemplo, acumulador del auto, esa batería está en vacío. ¿Está? Bien. Sigo. Sigo. ¿Qué pasa? Dice, se elige el sentido que tenía el circuito en caso en que la batería se estuviera descargando, etcétera, más, todas esas cosas. Cortocircuito. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? O sea, no hay resistencia. La resistencia digamos que el circuito de carga es igual a cero, como en este caso. ¿Qué pasaría ante esa condición? Y bueno, que la diferencia de potencial entre los puntos de B sea igual a cero. Tomo la misma ecuación, porque la batería en ambos casos se está descargando. Tomo la ecuación de la batería cuando se descarga, pero el potencial A B es igual a cero. Los puntos de B están al mismo potencial. Entonces la ecuación se me queda de esta manera. Entonces me queda que la FEM va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia interna, solamente de la batería. Por lo tanto, el valor de la corriente de cortocircuito es muy elevada en este caso. Solamente limitada por la resistencia interna de la propia batería. ¿Bien? ¿Está? Bien. Entonces tengo esta condición. Por segunda ley de Kirchhoff pasa exactamente lo mismo. ¿Van entendiendo el concepto de esto? Quiero que me digan, por favor, si van entendiendo. Es importante esto de exámenes. Sí, vamos bien. Faltaría un poco más de practicar ejercicio por Ahora nuestra vamos, nos vamos a entretener con esto. joya. Me dijeron que el 13 ya lo hicieron. Bueno, vamos al 14. ¿Eh? Vamos al 14. Este es el 13. Bueno. ¿Algo del 13 hay que preguntar? Ahí está Nico. Juan Nicolás Ramírez. Ingeniero. Bien, bien, chicos, vamos. Gracias por estar en la clase, a todo esto, ¿no? No, gracias a vos. Hoy tenía teoría, pero viste, no, el otro hombre no le podía porque no sé qué problema tiene la compu, y bueno, como tengo otros dos cursos ahora, como a mí me toca otros dos cursos los martes, y bueno, podemos adelantar con esto.
Léanlo, esto está todo en el Classroom, ¿eh? Está todo en el Classroom. Después le voy a mostrar otra cosita más. Que en el Classroom no sé si vamos a hacer tiempo, pero lo importante está acá. Ya con esto yo le diría, terminaríamos el tema. Con esto digo, me parece. ¿Eh? Yo ahora después le voy a decir a Román, que vaya el viernes a darle clase a ustedes. Y ¿cómo es? Vamos a estar en apoyo yo también, etcétera. Pero, ¿cómo es? Bueno, le van a decir que dimos tantos problemas, obviamente en un día que no le tocaba la práctica, y ustedes le van a dar con todas las, ¿cómo se llama? Con todas las dudas que tengan. ¿Eh? Bien, bueno, sigo. 13 ya lo vimos. Bueno, acá es más o menos esto, bueno, no importa. 14. En el circuito de la figura determinar, y me dice la corriente a través del resistor de 8 ohmios, es la corriente del circuito. La rapidez total de disipación de energía eléctrica en el resistor y en la resistencia interna de la batería. ¿Sí? La rapidez total de disipación de energía eléctrica. Potencia. ¿Me explico? Eso quiere decir potencia, ¿está? ¿Se entendió eso? A ver. La rapidez tiene relación con el tiempo. ¿Sí? La rapidez total de disipación de energía eléctrica. ¿Qué era? Es el ritmo al cual se entrega una energía, ¿no? ¿Está? Por eso le digo, hago hincapié en eso para que no se confundan. Para que ya sepan qué es. Bueno, la rapidez total, bla, bla, en una batería se convierte energía química en energía eléctrica. ¿En cuál de ellas está ocurriendo esto? ¿Con qué rapidez? Bueno, etcétera. En una de batería, bueno, vamos a ir por partes. Yo les voy a dar la batería, la otra batería y la resistencia RC. Punto. No le voy a dar más nada. Bárbaro. Y, bueno, la E1 tiene 12 voltios y 1 ohm de resistencia interna, quiere decir. Yo acá claro lo que es cada uno, pero usted va a tener 12 voltios y 1 ohm. Punto. Se entiende que 12 voltios es la FEM de esta batería y 1 ohm es la resistencia interna de esta batería. Lo mismo con la otra. Y la resistencia de carga, que es 8 ohms. Entonces ustedes van a decir, está bien, te planteaste el circuito. A ver, ¿qué es lo primero que tienen que pensar ustedes? Plantear una dirección para la intensidad de corriente. Claro. ¿Está? ¿Los demás entendieron? Ramírez, Agustín, Facundo y Fernando, ¿entendieron? Sí, sí. Bárbaro. Y entonces, ¿cómo hago yo para decir, bueno, cuál es el sentido de la corriente? Puede que sea cierto, puede que no, pero tengo que plantear un sentido de cálculo. Lo tomo como sentido positivo de cálculo. Así como cuando referíamos el eje X positivo, el eje Y positivo, bueno, acá lo mismo. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, mira, esta tiene 12 voltios y la otra tiene 8. Para mí, la que manda es la E1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si para mí manda la E1 con 12 voltios, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Hacer coincidir el sentido de circulación de corriente del circuito, lo hago coincidir con el sentido de la FEM E1, que siempre es de menos a más. ¿Está bien? ¿Dónde está el signo más? En la rayita más larga. Y el menos en la rayita más corta del símbolo de la batería. ¿Está? Perfecto. ¿Qué pasa con la otra? Y bueno, la otra se está cargando entonces. E1 se descarga y E2 se carga. ¿Está? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí. me dice la corriente a través del resistor de 8 ohmios. Obviamente la corriente del circuito. Perfecto. ¿Y qué hago para eso? Y aplico la segunda ley de Kirchhoff, una malla cerrada. De la segunda ley de Kirchhoff tengo esto. Como E1 coincide con el sentido de la corriente, que es lo que dibujo yo aquí, y E2 es opuesto, entonces E1 pasa a la fórmula con signo positivo y E2 con signo negativo. Y todo eso es igual
a la suma de las caídas de tensión del circuito, que son en la resistencia interna de ambas baterías y en la resistencia de recarga. Después, ¿qué hago? Despejo la corriente del circuito y me va a quedar que 1 menos 2 sobre la sumatoria de la resistencia. Intercambio, bla. Esta es la corriente del circuito. Ya está. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la segunda ley de Kirchhoff en definitiva toma la forma de la ley de Ohm, porque es una tensión dividido en valor de resistencia. A ver, si quiero saber la red total, ¿qué hago? Todo esto lo paso al primer miembro y la corriente del circuito la paso dividiendo al segundo miembro, y es tensión sobre corriente. ¿Sí? Termina siendo una ley de Ohm, digamos, ¿no? La relación entre la diferencia potencial a un valor de intensidad de corriente eléctrica. Después me pide calcular la potencia total disipada en la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito la forma las dos resistencias internas más la resistencia de carga, que multiplicada por el cuadrado de la corriente del circuito me da la potencia por efecto Joule. Bien. De las partes que consumen energía y la transforman en calor. Bien. Si yo esto lo multiplico por el tiempo, me va a dar la energía disipada en forma de calor. Bien. Sigo. ¿Qué me pide ahora? Fíjense ahora, clarito, ¿eh? Potencia cedida por la batería que se descarga. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy al circuito y me fijo cuál de las dos baterías es la que se descarga. Fíjense el punto C. En una de las baterías se convierte energía química en energía eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Química en eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se carga o que se descarga? Que se descarga. Que se carga. ¿Qué se descarga? Porque vos fíjate que concluye obteniendo energía eléctrica. ¿Para qué la quiere? Para entregarla al circuito. Que se descarga. Entonces digo yo, bárbaro, ¿cuál de las dos baterías se descarga? Y me fijo en el sentido de la corriente. Si coincide con el sentido de la FEM, esa es la que se descarga. ¿Está? Obviamente es la de 1. Entonces me dice, de nuevo, ¿en cuál de ellas está ocurriendo esto y con qué rapidez? A ver, dice, se convierte en energía. Ven, ¿en cuál de ellas ocurre? En la de 1, en la batería 1. ¿Y con qué rapidez? Me pide la potencia que está cediendo. Pero fíjense, a eso iba. La potencia generalmente o sea, la que se está generando es solamente el producto de los 12 voltios por la corriente del circuito. Punto. Esta es la potencia cedida realmente. Ritmo o rapidez al cual, para el caso, está entregando o cediendo energía eléctrica al circuito dado. Punto. Esa es la verdadera potencia generada. No me dicen bornes. Si yo le hubiese pedido ¿cuál es la potencia en bornes que está cediendo la energía, la batería que se está descargando? Entonces, ustedes a este valor le tienen que restar la potencia que se disipa en esta R1, en esta RI1 de un ohm. O sea, multiplicar este ohm, este valor de ohmio 1, por la corriente del circuito que vale, ¿que era cuánto? Que no me acuerdo. Que era 0,4. Entonces, a este valor de 4,8 le tengo que restar la potencia que se disipa aquí. O sea, hacer 1 ohm por el cuadrado de 0,4. ¿Está? 0,4 al cuadrado, ¿eh? ¿Cuánto es? A ver, vamos a empezar. $0,16. Sí, bien. 16. Bueno, obviamente por 1 me da 0,16. ¿Está? Entonces, a eso, 4,8, se lo tengo que restar a 0, le tengo que restar 0,16, me da 4,64. Esa es la potencia generada en bornes de la batería. ¿Está? No es la potencia generada, sino, o sea, la potencia en bornes no es la potencia generada. La potencia generada es 12 voltios por la corriente del circuito. ¿Bien? Le tengo que restar la potencia de pérdidas en su resistencia interna para así dar la información de que
Esa diferencia es igual a la potencia generada, pero en bornes de la batería. Porque al decir en bornes está incluyendo lo que genera la FEN-E1 menos la que se pierde por efecto de que se transforma en calor de la energía que se pierde en la resistencia interna de esta batería. ¿Vamos bien? ¿Y la Sigo. potencia efectiva que carga la otra, cómo la nombraría? Esperá. Tranquilo, tranquilo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió? Chicos, Sí, se va a vamos. entender. ¿Seguro? Quiero un 10 en el examen, ¿eh? Quiero un 10. Vamos, profe. Potencia consumida. Ah, parate acá. Acá me dice potencia consumida. En la batería 2. Yo hablo de potencia consumida en bornes. Cuando hablo de potencia consumida en la batería 2, ¿hablo de la potencia consumida en bornes? No. No. Entonces, mi potencia consumida va a ser la que yo utilizo para generar propiamente la FEN, esta FEN de 8 voltios. ¿Está? Entonces va a ser esos 8 voltios por el valor de la corriente. Esa es la potencia consumida en la batería 2. Si te pregunto en bornes, le tengo que sumar en este caso la que se pierde en su resistencia interna porque justamente esta batería se está cargando. Convierte energía eléctrica en energía química. Entonces, yo le tengo que entregar una potencia tal que me sirva para generar esta FEN-E2 y asumir la pérdida que se produce en su resistencia interna en forma de calor. ¿Está? ¿Se entiende ahora? ¿Está? De todas Claro, maneras, el examen yo le voy a decir. ¿Ves? O sea, yo le pido potencia consumida en la batería. La potencia que se consume en la batería es igual al producto de la FEN que tiene que adoptar esa batería, que es de 8 voltios, por la corriente que la atraviesa. En este caso es la del circuito, 0,4 amperes. Punto. ¿Está? Ahora, si yo te pido cuál es la que necesito en bornes para que la batería alcance ese valor de FEM-E2 igual a 8 voltios, de ahí le tengo que sumar la que se me pierde en la resistencia interna. Entonces, ahí sería, vamos a sacar la cuentita, de un ohm también. ¿Está? Sí. Un ohm por 0 voltios sería 0,16 de nuevo. O sea que a 3,2, fíjate que a 3,2 le tengo que sumar 0,16. ¿Cuánto sería? 3,2 le sumo 0,16. ¿Cuánto sería? 3,36. Perfecto. 3,36. ¿Está bien? Bien. Eso sería la potencia que consume la batería 2 que se está cargando en sus bornes. ¿Está? Y después me dice que demostrar esta igualdad, que la potencia generada es igual a la potencia consumida. Pregunto, después de todo esto, ¿cuál es la potencia generada en este circuito? Y vamos a presentar el circuito. Espera, no, espérate. Perdón, ahí está. ¿Cuál es la potencia generada en este circuito? El de la FEM 1. Claro, yo lo que hago es buscar la batería que se está descargando, que es la 1. ¿Me entendés? Y de esa batería 1, ¿cuál es la potencia generada? ¿Quién la genera? ¿La resistencia interna o su FEM? la FEM. Perfecto. Entonces la potencia generada sería 12 voltios por el valor de la corriente del circuito. ¿Bien? Que es igual a 12 por 0,4, ¿cuánto era? 4,8. ¿Cuál sería la potencia consumida en el circuito? De la FEM 2. Esa consume. Me pregunto.
Vamos, chicos, vamos, vamos. No se me duerman, vamos. La FEM2 más la resistencia. Claro, acá, voy a repetir, hay una sola batería que genera, todo lo demás consume. Todo lo demás consume. ¿Está? Las tres resistencias, las dos internas, más la R de 8 ohmios, más la FEM del E2, que también está consumiendo si se está cargando. ¿Está? Entonces fíjense lo que voy a hacer yo. Eso se llama balance de energía, ¿no? Balance energético en realidad potencia es lo mismo. La potencia que da depende de la batería 1, que se está descargando, nada más, es esta. Punto. Todo lo demás consume. A ver, ¿qué es lo que consume? Y bueno, la consumida por la FEM de batería 2, que es de 3,2 vatios, 3,2 vatios, más lo que consumen estas tres, que sería 1,6 vatios. ¿Está? Porque es 1 más 1 más 8, sería 10. ¿Bien? ¿Está? La resistencia total es 10, son 10 ohmios. Si a eso lo multiplico por el cuadrado de 0,4, que es 0,16, me va a dar 1,6. Si yo sumo 6 más 2 de 8, 3 más 1, 4, 4,8. Ahí me doy cuenta que hice bien el ejercicio. ¿Está? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Claro. Vamos, chicos, háganme pregunta, háganme pregunta. No crean que la saben. Vamos, háganme preguntas. Pregúntense ustedes y después pregúntenme. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nico, decime, Juan Nicolás, Ah, contame, sí. ¿qué pregunta me va a hacer? No sé, no se me ocurre. No se te ocurre. ¿Por qué? ¿No entendiste? O sea, entendí esto y bueno, tengo que poner a estudiar en Si general, entendés pero esto, todo lo demás, por más creo que que sí. haya 1000 fuentes que generen y otras 1000 que consuman y todo lo mismo. ¿Me entendés? Esto es básico. Si vos entendés esto, entendés cualquier ejercicio. ¿Qué va a hacer? Sí, se entendió, se entendió. ¿Está? Vamos. Otro. Vamos. ¿Quién sigue? Agustín, decime. Ah, profe, yo vengo entendiendo, lo que pasa es que me falta Y práctica. bueno, sí. Y- Y bueno, pero sí. ahora lo que voy escuchándote y voy siguiendo, no me parece nada de otro mundo, pero después cuando me Perfecto. pongo millones de dudas. Perfecto. Fernando Mercado y Facundo Torres. Vamos. No, yo estoy con los chicos. O sea, hasta ahora entiendo, pero bueno, hay que ponerse a practicar. Muy bien, Facundo. ¿Seguro que entendiste? Sí, esto sí. Bueno. Yo entiendo todo, pero ahí la igualdad de Sí. potencias se va a cumplir siempre, digamos, nunca va a ser diferente, ya sea mayor la generada o la consumida, siempre va a ser igual. Ah, bien. Sí, claro que es así. Vos instalás, esto por ejemplo, vos instalás una máquina generatriz. Obviamente la tenés que calcular para la demanda más un porcentaje, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Perfecto. Eh, si la calculás de menos, no va a andar el circuito. claro. No va a responder a la demanda. ¿Está? Si la calculas de más, y bueno, te va a entregar lo que la demanda pida. A ver, vos ganás, por ejemplo, qué sé yo, $1000 por mes, ¿no es cierto? ¿Está? Vos vas a gastar lo que te demanda el consumo diario, perdón, el consumo mensual. ¿Estamos de acuerdo? Si vos ganas menos de lo que es tu consumo mensual, ¿qué tienes que hacer? O desconectar carga, o consumir menos, o incorporar más, generar más dinero, digamos, ¿no? Esto es lo mismo. Es decir, uno
digamos, cuando establece una máquina generatriz, tiene que estar esa máquina generatriz conforme a lo que es el consumo o la demanda del circuito de carga. Y incorporarle un porcentaje más. Por la duda vos agregás carga, etc. ¿Viste? Aquí no hay transitorio importante, corriente continua, pero corriente alterna sí. ¿Está? Bien. Y la máquina generatriz te va a entregar lo que la carga le pida. Por eso es que siempre la potencia que se consume es igual a la potencia que se genera. O la energía que se consume es igual a la energía que se genera. No podés generar menos de lo que te pide la carga. No existe eso. Ni tampoco generar más de lo que te pide la carga. Tenés que generar lo que te pide la carga. Por eso es que los consumidos y los generados es igual en un circuito. Claro, ¿Está? claro, claro. Lo que vos tenés que hacer es identificar exactamente qué es lo generado y qué es lo consumido. Cuando vos identificás qué es lo generado, todo lo demás es consumido. ¿Me explico? Mira, vamos a ver el siguiente circuito. Por ejemplo, yo tengo este circuito. Yo se lo doy pelado. Le doy las dos baterías y la resistencia de carga. Punto. Yo sí le digo, una tiene 25 voltios con 0,4 ohm. Ya ustedes identifican que 25 voltios es la FEN y 0,4 es su resistencia interna, ¿no? Y la otra tengo 10 voltios y 0,1 ohm. Ya saben que tengo 10 voltios en una y 0,1 ohm como resistencia interna en la otra. Y una resistencia de carga de 2,5 ohmios. ¿Bien? Entonces vos te pones a pensar. Primero dibujás la flechita que tiene que ver con el sentido de la FEN en las dos baterías. Digamos que en el símbolo, en la designación de barra en la barra menor, por el signo menos, en la barra mayor el signo positivo, en ambas baterías. Y después dibujás el sentido de la FEN, que siempre es del punto de menor potencial al punto de mayor potencial. Entonces, dibuja la flechita aquí como yo la dibujé, la verde y la roja. Bien. Y después decir, ¿cuál de las dos FEM es mayor? Bueno, la de 25 voltios. Entonces voy a decir, bueno, para mí, la que está generando energía al circuito es la de 25 voltios y la otra lo está consumiendo. Entonces vos agarrás, dibujás el sentido de la corriente del circuito, haciendo coincidir ese sentido con el sentido de la FEN E1. ¿Está? ¿Me explico? Sí, ¿Me explico, chicos? ¿Me explico? Préstenme o díganme si sí o si no. Yo estoy muy obsesionado para que entiendan esto porque esto es primordial. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? Bueno, a la pregunta que me hacía, no me acuerdo, Agustín creo, ¿no? Sí. A tu pregunta. Entonces me pregunto yo, ¿quién es la fuente que genera energía? La 1, la de 25 voltios. ¿Cuál será la potencia exactamente generada por esa batería? Y los 25 voltios por el valor de la corriente del circuito. Esa corriente del circuito está relacionada con la demanda de la carga. ¿Quién es la carga? Bueno, la carga es todo aquello que no sea la FEN de 25 voltios. A ver, ¿está? Si 25 voltios es la FEN que genera energía, todo lo demás es carga. Enumerala, Marcelo. Bueno, la enumero. La resistencia interna de ambas baterías, la resistencia de carga y la FEN de la segunda batería que se está cargando. Porque su sentido de corriente es opuesto al valor de su FEN, al sentido de su FEN. Entonces tengo tres resistencias más una FEN que se están cargando, que está cargando. Tengo 4 elementos que consumen y la única que genera era 25 voltios. Pregunto, ¿cuál es la potencia general del circuito? Y bueno, 25 por la corriente del circuito. Que tiene que ser igual a la potencia consumida. Bárbaro. ¿Cuál es la potencia consumida? Bueno, la potencia consumida sería RI1 más RI2 más RC, que es 2,5 ohmios, esa suma de resistencias por el cuadrado de la corriente del circuito, más el producto de la FEM2, que es de 10 voltios, por la corriente del circuito. Esa es potencia consumida. Ambas, la consumida
más la generada tienen que ser iguales. Ahí me doy cuenta que hice bien el circuito. Que hice bien el cálculo del circuito. ¿Bien? ¿Entendió esto todo, chicos? Por favor, díganme. Vamos. Sí, Facundo, Ramírez, Agustín, Fernando, vamos. ¿Entendió esto? ¿Se entendió? ¿Se? Sí, sí. ¿Está? Bien, perfecto. Vamos al circuito. Y ahora prestar muchísima, pero muchísima atención porque esto es clavado mal. Calcula la intensidad del circuito. Bueno, yo aquí a simple vista te digo que la corriente del circuito, su sentido lo tomo como sentido arbitrario positivo de cálculo, que coincide con la FEM E1 y es opuesta a E2. Por lo tanto va a ser E1 menos E2, porque está en oposición. ¿Bien? Y es igual a la suma de la caída de tensión en la resistencia interna y en la resistencia de carga. Por lo tanto, la corriente del circuito es igual a 5 amperes. 25 menos 10, 15, dividido ¿cuánto? A ver, 0,4 más 0,1 sería 0,5, 0,3. ¿Eh? 3. Bien, y 5. Perfecto. Después que me pide, fíjense ahora, que está hermoso el tema, ¿eh? Prepárense. ¿Están preparados? ¿Están preparados? Sí. Bien. Observen lo que dice ahí. Así me tomo un mate. Punto B. Determinar el potencial en el punto B y en el punto C. Con respecto al punto A, cuando el punto A tiene un potencial igual a 0. Perfecto. ¿Ustedes lo quieren? Ustedes lo tienen. Acá. Determina B sub B, B sub C cuando B sub A es igual a 0. ¿Qué es lo que hago? Dibujo el tramo de A hacia B del circuito, donde tengo la batería que tiene esta posición y su resistencia interna. Bien, dibujo la FEM de la batería 1, que es en sentido hacia la derecha, vale 25 voltios, su resistencia interna 0,4 ohmios. El potencial del punto A vale 0, y quiero saber cuál es el potencial del punto B. ¿Está? C, una vez que yo hice esto, dibujo cuál es el sentido de la corriente en esa parte del circuito. ¿Bien? Que es de A hacia B. Y entonces digo yo, ¿qué pasará? Porque en la FEM, yo sé, ya tengo identificada cuál es el punto de menor potencial y el punto de mayor potencial. Pero en su resistencia interna, ¿cuál va a ser? El punto de mayor potencial y el punto de menor potencial. Bueno, por donde entra la corriente en la resistencia, es el punto de mayor potencial. Lo identifico con el signo más. Y por donde sale, con el signo menos. ¿Bien? Ahora yo establezco el sentido de cálculo, que puede ser este o el otro, el opuesto. Pero como me dice que tengo que tener el potencial del punto B con respecto al punto A, entonces digo que mi sentido de cálculo es desde B hacia A. ¿Vamos bien? Los demás, por favor, que estoy cargoso, quiero que entiendan, esto va de cabeza, micrófono abierto, chicos, vamos, ¿eh? Sí. Entonces hago esto, procedo de esta manera. Pongo B sub B igual. Y ahora empiezo. ¿Cuál es mi sentido de cálculo? Desde B hacia A. Entonces hago de cuenta de que camino por el circuito, obviamente imaginariamente, y me voy a encontrar con el signo menos de frente. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir que la caída de tensión en la resistencia la voy a colocar en el circuito anticipándola con el signo menos. Menos la corriente del circuito por el valor de la resistencia interna de esa batería. Sigo caminando, veo que para el segundo elemento aparece el signo más. Entonces la FEM E1 la voy a anticipar con el signo más. Y después le pongo más B sub A porque siempre el punto de referencia, que A en este caso,
Siempre es positivo. ¿Está? Vamos de nuevo. Parto del punto B. Lo primero que veo para el elemento, el primer elemento que veo es la resistencia. Como estoy calculando potenciales, a esa resistencia tengo que multiplicar por la corriente del circuito. Pero la tengo que anticipar con el signo menos, porque el primer signo que veo en este elemento es el signo menos. Menos, bla, 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 bla. La caída de tensión en la red interna. Sigo caminando y en el segundo elemento, el primer signo que veo es el signo más. Es una forma de cálculo, ¿no? Más E sub 1. Más B sub A, porque es el punto de referencia. Potencial del punto de referencia. Como B sub A es igual a 0, me queda en el circuito que sub 1 se le resta esta caída de tensión. Me da que el potencial del punto B es de 23 voltios. ¿Bien? Ahora voy a calcular el potencial del punto C con respecto al del punto A. Pero como ya tengo el potencial del punto B, lo voy a hacer con respecto al punto B. Entonces dibujo entre los puntos B y C cuáles son los elementos que están dentro de esa parte del circuito. Y en esa parte del circuito tengo una batería que está apuntando hacia la izquierda y su resistencia interna conectada en serie entre los puntos B y C. Sé que el punto B está a 23 voltios por encima del 0 y quiero saber cuál es el potencial del punto C. Como la corriente va de izquierda a derecha, ya el potencial de la batería ya lo tengo designado por más o menos como está aquí. Lo único que tengo que hacer es designar cuál es el potencial en extremo de esta resistencia. Me fijo donde entra la corriente en esa resistencia, entra por el lado izquierdo, entonces ese es el punto de mayor potencial. Y por donde sale la corriente en la propia resistencia, es el punto de menor potencial, lo asigno con el punto menos. Y después voy a hacer el cálculo del punto C hacia el punto B. Entonces pongo B sub C igual. Sin signo, sin nada. Potencial del punto que yo quiero calcular, igual. Camino por el circuito del punto C, me voy a encontrar con que la caída de tensión de la resistencia tengo que anticipar con el signo menos. Entonces pongo menos la corriente del circuito por la resistencia interna de la batería 2. Sigo caminando y veo que la batería, sufren, la tengo que colocar en el circuito anticipándola con el signo menos también. Menos E sub 2 más B sub B. ¿Bien? B sub B vale 23 voltios. Bueno, positivos. Le resto E sub 2 y le resto la caída de tensión en la resistencia interna de la batería 2. ¿Qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar esto, que B sub C es igual a 12,5 voltios. Bien, entonces quiere decir que el punto C con respecto al punto A está a 12,5 voltios. ¿Está? Bueno, ¿cómo hago para calcular eso? Fácil. Fíjense, la corriente del circuito por la resistencia RC por resistencia RC es del punto C al punto A. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos al circuito original. Fíjense, va del punto C hacia el punto A. La corriente por la RC. Bien. Entonces establece una caída de tensión más menos en la resistencia. Entra por este punto de la derecha y sale por el punto de la izquierda, donde el punto está a menor potencial. Entonces, caminando desde el punto C al punto A, me voy a dar cuenta que esa caída de tensión la tengo que anticipar con el signo más. Bien. Y después el potencial del punto A, que es 0. Entonces, fíjense que hago el producto y me va a dar 12,5 voltios. ¿Está? Que coincide, si vamos de nuevo al dibujo original del primer circuito. Ay, ¿dónde está? Me pasé. Ahí está. Fíjense que entre A y C está toda la rama de baterías que calculamos antes. ¿Sí? Fíjense que la caída de tensión en esta resistencia es igual a la caída de tensión, digamos que entre los puntos A y C, donde se encuentran las dos baterías con sus dos resistencias internas. ¿Bien? Perfecto. O sea que coinciden. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Pero podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular todo el tramo completo. También. Que sería un poquito complejo acá escribirlo ¿cómo es? Con el mouse. Pero bueno. Lo podemos hacer.
sea, fíjense que en cambio yo de poner 23 voltios, aquí, no pongo 23 voltios. Pongo, ¿saben qué? Lo siguiente. Pongo esto que tengo acá. Porque voy del punto B al punto A. Y voy a tener menos la caída de tensión en la resistencia, más el valor de 1. O sea que yo todo esto lo tengo que colocar en esta segunda ecuación, todo esto, lo tengo que colocar en la segunda ecuación, aquí. En la que veo por aquí. En la que tengo aquí abajo. Lo tengo que reemplazar por esto. Entonces me quedaría todo esto, es decir, me quedaría 10 voltios, menos 10 voltios, menos 5 por 0,1 ohm, y le tengo que agregar esto que tengo aquí, que es 25 menos 5 por 0,4. ¿Está? Que obviamente da 23 voltios. O sea que calcularlo de esta manera o calcularlo con respecto al punto A me da exactamente lo mismo. ¿Me explico? ¿Está? Miren, vamos a hacer así. B sub C es igual a menos la caída de tensión, la resistencia interna 2, menos la caída de tensión, la resistencia interna 2, menos C sub 2. Sigo. Menos la corriente de circuito por RI1, que sería esto, más la FEM E1. Obviamente B sub A, bueno, es igual a 0, lo descarto ya. Entonces me quedaría todo esto, B sub B no lo coloco en la fórmula, me quedaría todo esto menos la caída de tensión, la resistencia interna RI1 más E1. ¿Bien? Ese E1 menos esta caída de tensión en la resistencia interna de la FEM o de la batería 1 vendría a ser igual a 23 voltios, que es lo que figura acá como B sub B. Y después lo que ratifico cuando coloco, cuando deduzco cómo se escribe la ecuación a partir de calcular la diferencia potencial entre el punto C y el punto B. Y me da exactamente lo mismo. Bien. Ahora, me pregunta lo siguiente. Calcular el potencial del punto A y el punto C cuando el punto B es igual a 0. Vamos a entrar de nuevo porque después te tengo un problemita más y ya terminamos la clase. ¿Está? Bien. Bueno, Falta poquito. Faltan 10, 15 minutos más y ya está. Bien. Bueno. Voy a hacer eso ahora. Calculo el potencial de A y de C, ¿sí? Cuando el punto B es igual a 0. Copio de nuevo el circuito, todo igual. Ya tengo cómo es la caída de tensión en la resistencia RI1, porque sé cuál es el sentido de la corriente del circuito. Pero ahora, fíjense, cambio el sentido de cálculo, porque voy a calcular el potencial del punto A con respecto al punto B, porque el punto B es 0. ¿Está? Yo pongo B sub A igual a B sub B, que es 0 voltios, no me interesa. ¿Está? Y camino desde A hacia B. Bueno, camino desde A hacia B. Entonces ahora me pide que calcule el potencial del punto A y del punto C, teniendo como dato que el punto B es igual a 0 voltios. ¿Qué es lo que hago? Nuevamente, copio la parte del circuito, por ejemplo, entre los puntos A y B, fijo el sentido de la FEM, E1, que es de menos a más siempre, fijo el sentido de la corriente, y a través de eso, después me doy cuenta cuál es la caída del potencial, o el potencial en los extremos de la resistencia. Donde entra la corriente es más, donde sale la corriente es menos. ¿Sí? Bien. Perfecto. Pero como ahora yo voy a calcular el potencial del punto A con respecto al punto B, mi sentido de cálculo va a ser desde A hacia B. Entonces me planto en el punto A y empiezo a caminar. P sub A es igual a ¿qué cosa? Veo a menos E sub 1. Fíjense, el primer signo que veo para la fuente es un signo negativo. Entonces le coloco menos E sub 1 en la ecuación. Sigo caminando y veo que la caída de tensión tiene un signo más la corriente de circuito por la resistencia interna de esta batería. Bien, el punto B lo sumo directamente, es igual a 0 voltios. Bien, supongamos que ese 0 voltios sea, tuviera 2 voltios, no importa, le pongo más 2 voltios. ¿Está? Siempre positivo la referencia. Entonces, ¿después qué hago? Bueno, calculo. Fíjense, me da que el punto A me vale menos 23 voltios. Ahora, ¿tiene sentido? Y fíjate, en el punto anterior,
Yo calculaba el punto B con respecto al punto A, cuando el punto A era igual a 0 voltios. ¿Está? Fíjate que me dio un potencial del punto B 23 voltios por arriba del punto A. Quiere decir que la fuente, como le explicaba antes, levanta el potencial. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora vamos a calcular, como hice recién, ¿qué pasa si el punto B está a 0 voltios? Y bueno, si acá había una diferencia potencial a favor del punto B en 23 voltios, quiere decir que el punto A tiene que estar 23 voltios, pero por debajo del 0, o sea, menos 23 voltios. Quiere decir nuevamente que aquí en este caso me doy cuenta que la FEM, la fuente, toma los portadores que están en un potencial menor y los levanta y los lleva a un punto de potencial mayor. ¿Está? Bien. ¿Los demás se dieron cuenta? Sí. ¿Vamos bien? Se entiende. Digo dudas, díganme. Bueno, Sí, ya, dele. ¿Qué ¿por pasa? qué o sea, el sentido del cálculo es igual No, a la FEM, digamos? no. Si yo calculo, fíjate la pregunta, Sí, detalle, observación, vamos. Determinar el potencial del punto A y del punto C con respecto al punto B. Entonces, ¿qué hago? Calculo el potencial del punto A con respecto al punto B. Calculo el potencial del punto C con respecto al punto B. ¿Entendés? ¿Me sí, explico? sí Sí. se entiende, pero me parece, no sé, contraintuitivo que sea como las dos ¿Cómo, flechas cómo, vayan para cómo? el mismo lado y ¿Cómo? me parece como contraintuitivo que, por ejemplo, en el E2, por ejemplo, corre igual que el sentido del cálculo Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? y es negativo el E2, digo, para el sentido del cálculo. Sí. No, me parece raro. No. Porque vos calculás el potencial, yo te estoy pidiendo que quiero saber qué potencial tiene el punto B con respecto al C. El C es referencia. Entonces yo te estoy diciendo que vayas desde el punto B al punto C. No me importa el sentido de la corriente, ni de la fe, ni de nada. Eso queda preestablecido. ¿Está? Que dé negativo, está bien. ¿Entendés por qué acá da menos 23 voltios? Porque sí, porque de A a B a 23, o sea, perdón, de B a A a 23. Sí, es Si el lo mismo. potencial, si B sub A menos B sub B me da 23, B sub B menos B sub A me tiene que dar menos 23. Sí, sí, se entiende. ¿Está? Pero aparte hay otra cosa, que es lo que explicaba antes, que la FEM me toma portadores de un punto del circuito que está a menor potencial y me los lleva a un punto de mayor potencial. Ahí va. ¿Y por qué? Porque ese es el concepto de generación. ¿Me entendés? Ese es el concepto de generación. Para que exista una diferencia potencial, tiene que haber un algo, ¿sí? Una fuente que me genere esa diferencia potencial. ¿Y qué significa generar esa diferencia potencial? Significa tomar carga de un punto que está abajo y llevarlo arriba. ¿Me explico? Un punto que lleva, o sea, una fuente que me lleve portador de carga que tenga de un punto de menor potencial y lo lleva a un punto de mayor potencial. Si no, no hay, ¿qué cosa? Diferencia potencial. ¿Está? Fíjate, mira, a ver, fíjate lo que pasa acá. A ver si encuentro. Pero acá no era. A ver acá. A ver, no, espérate. ¿Dónde estaba? No, acá, espera.
A ver dónde hay un circuito que te... Por acá. Fíjate acá. Acá el punto A está a mayor potencial que el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno. Entonces la corriente va del punto A por RC al punto B. ¿Sí? El punto sí, A está a mayor potencial que el punto B. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Quién porque toma, hay una resistencia en el medio. quién toma los portadores de carga que llegan al punto B y me los manda al punto A? Claro, la fuente. ¿Por qué no me contestaste? Si acá hay una fuente. Entonces la fuente, su misión conceptual es generar esa diferencia de potencial. Porque si fuese, decime, por ejemplo, supongamos que acá, cuando el portador va del punto A hacia el punto B, encuentra un potencial mayor. ¿Cómo hace? No pasa la corriente. No hay circulación. Se La corta la circularía al revés. circulación. ¿Me entendés? ¿Está? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, tiene que haber un aparatito, una fuente de energía que tome los portadores que se encuentran en un punto de menor potencial y me los lleve a un punto de mayor potencial. ¿Está? Hacé de cuenta que una bomba de agua está, Sí, que me carga el tanque de agua de mi casa. ¿Para qué? Para que aproveche eh, la energía potencial gravitatoria, ¿me entendés? Para que cuando llegue a la canilla del baño, llegue a la canilla de la cocina, toda esa energía potencial gravitatoria se me transfiera a energía cinética. Y tengo, obviamente, y la pueda consumir esa agua. Pero tiene que haber un algo que me la lleve arriba. Entonces me la está llevando de un punto de menor potencial gravitatorio a un punto de mayor potencial gravitatorio. Por ejemplo, una bomba, un motor. ¿Está? Ese motor a través de esa bomba genera, ¿qué cosa? La diferencia de altura para que haya una diferencia de energía potencial gravitatoria. ¿Para qué? Para que me pueda alimentar mi circuito de consumo. Baño, pileta, lavadero y cocina. ¿Está? sí, sí, o sea, claro. O sea, cuando entra en la fuente, corre al revés que todas las flechas que están marcadas. Cuando entra, Digamos, la fuente que carga, tranquilo, carga al revés que todas las tranquilo. flechas que están marcadas, sería. Pero espera. ¿Cuál es la flecha de quién y con respecto a quién? No, por ejemplo, en el circuito hay Tranquilo, flechas. tranquilo, explícame tranquilo lo que vos hayas entendido. No, claro, yo lo que veo son flechas en el circuito, marcadas. Perfecto. Esta flechita que vos veis acá, ¿qué es? Sería la dirección de la FEM. Bueno, te das cuenta que me marca el sentido de portadores que tiene adentro la FEM. O sea, me lo saca de un punto de menor potencial y me lo lleva a un punto de mayor potencial. Ese es siempre así. Siempre es de menos a más. Ese sentido en la FEM. ¿Se entiende por qué ahora? Sí, sí, con la explicación del tanque, claro. ¿Se entiende por qué? No puede ser para otro lado. Porque si es para otro lado no pasa, no hay circulación. ¿Está? Si tuviera este sentido, ¿qué circulación de portadores tengo? Cuando hablo de circulación, ¿qué es circulación? Movimiento, ¿no? Yo lleno el tanque de agua en mi casa y no le pongo ninguna bomba para que se cargue. No lo conecto a la red. ¿Para qué? Se termina el agua. No hay circulación. No está cerrado el circuito. ¿Está? Contame, ¿está o no está? Más o menos. ¿No entendés No, todavía? o sea, para donde está, como están las flechas ahora, o sea, en sentido sería, no, sería en sentido
antihorario. Está la flecha. Pero no, Está no, no le dé bolilla al sentido antihorario, no. Escucha esto, mira. además de más a menos. Espera, espera, espera. Se está Espera. descargando. Sí. Espera. Espera. No te. Esta flecha que yo dibujé acá, ¿qué quiere decir para vos? O sea, por cómo está, sería el sentido en el que se está consumiendo la energía. Ese es el sentido de la FEM adentro de la FEM, ¿está? Ese es el sentido de la FEM, fuerza electromotriz, en la batería, de corriente continua. Nada más. Nada más que esto. ¿Está bien? Porque el concepto de una fuente es generar energía. ¿Cómo generas energía? Tomando portadores que estén a un menor potencial y llevarlos a un punto de mayor potencial. ¿Está? Nada más que eso. Punto. ¿Está bien? ¿Está? Así generas energía. Y claro, Está bien. nada más que eso. Punto. Ahora, este sentido es otra cosa. El sentido de la corriente es otra cosa. Como acá hay una sola fuente, y obvio que el sentido de la corriente coincide con el sentido de la FEM. Claro. ¿Ven? ¿Por qué? Y bueno, porque la FEM va a producir en el punto A un punto de mayor potencial y en el punto B un punto de menor potencial. Entonces, si el punto A está a mayor potencial que el punto B, es lógico que el portador de carga o movimiento de portadores o corriente eléctrica se mueva del punto A hacia el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la corriente tiene este sentido. Entonces la batería toma el portador que llega al punto B, que está a un menor potencial, me lo levanta a un punto de mayor potencial. ¿Para qué? Para que vuelva de nuevo a circular por la carga. ¿Está? Está. ¿Me explico? Sí, sí. Punto. La FEM siempre de menos a más. Siempre. ¿Está? Bueno. Me voy acá. Vamos a explicarte esto de nuevo acá. Total, estamos aprendiendo. Todos aprendemos. Bueno, acá. Acá las tengo en oposición. ¿Se entiende lo que es oposición? Sí, sí. Bueno. La FEM va de menos a más, va de menos a más. Las tengo en oposición. ¿Quién va a ganar la más grande? O sea, esta. Entonces, como para mí gana esta, la que genera es esta, no es la otra. ¿Está? Entonces, como genera es sub 1, entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, que la corriente del circuito va a tener el mismo sentido que la FEM que genera. Punto y aparte, ya está. Todo lo demás carga. Todo lo demás consume energía. La única que no consume es la FEM E1. Todas las demás consumen. La resistencia que ponga, la batería que ponga en oposición, van a consumir. ¿Me explico? Concepto. Después voy a otra cosa. Digo, quiero calcular el potencial del punto B y del punto C con respecto al punto A. El punto A es 0. Mi dato es que 0 voltios. Perfecto, a ver qué pasa. 0 voltios. Bien. Dibujo, extraigo del circuito lo que pasa entre los puntos A y B. ¿Qué pasa entre los puntos A y B? Tengo la FEM E1 y la resistencia RI1. Nada más. Bien. ¿Qué sentido va a tener la FEM E1 de menos a más? Punto. ¿Qué sentido va a tener la caída de tensión en la R interna 1? ¿Esto lo entendés? Sí. Como el sentido de la corriente es desde el punto A hacia el punto B, voy a tener más potencial en el inicio de la resistencia que al final. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, perfecto, nada más. Pero a mí me pide calcular el potencial del punto B
y que tome como referencia el punto A. Entonces tiene que ser desde B hacia A. Por eso este sentido de cálculo de yo. Nada más. Porque me pide, yo tengo que hacer lo que me pide. Lo otro es consecuencia física, el sentido de la fe y la corriente del circuito. El sentido del cálculo es el que me pide. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, calculo el potencial del punto B, pongo igual. Entonces voy desde el punto B hacia el punto A. Me encuentro con el signo menos en la caída de tensión esta. Bueno, lo transfiero al circuito, a la fórmula con el signo menos. Sigo caminando y al segundo elemento, que es la FM1, lo encuentro con el signo positivo. Bueno, le pongo más de 1. Punto. Y B sub A es igual a 0. Si B sub A, en cambio de ser 0, es 5 voltios, por decir, pongo más 5 voltios. Si es 3 voltios, más 3 voltios. Si tiene 1 voltio, más 1 voltio. Nada más. Es mecánico. Es una forma de cálculo. Bueno, hago la suma algebraica, ping, ya está. Ah, vos fijate, el punto B está 23 cuando el punto A está en 0. Ah, es verdad que entonces la fuente levanta la tensión. ¿Es verdad o no? Claro. Bueno, entonces voy a calcular ahora el punto B, cuando B vale 0 con respecto al punto A. Vale decir, el punto A con respecto al punto B. Punto B vale 0. Transfiero de nuevo el circuito. Vos fíjate que la fe en la corriente del circuito es la misma. No cambia. No puede cambiar. Porque es un efecto físico del circuito en sí mismo. Lo que yo cambio es el sentido de cálculo. Que antes era de B hacia A, ahora es de A hacia B. Camino por el circuito. La I1 es negativo. Bárbaro. Y la caída de tensión de la resistencia interna es positiva. Bárbaro. Más la corriente del circuito por la R interna. ¿Qué pasa con el punto B igual a 0? Tiene 3 voltios más 3 voltios. Tiene 5 voltios más 5 voltios. Tiene más 15 más 15. El potencial que tenga. Siempre es más el potencial que tenga. Y calculo. Entonces digo yo, bueno, potencial en B es 0 y calculo. Menos el menos 25, el otro más, más 2. Me queda menos 23. Y es verdad, y sí, porque en el caso anterior el punto B estaba 23 puntos arriba del A. Por ende, si el B es 0, el punto A tiene que estar 23 puntos debajo del B. Por eso es menos 23. Ahora vos fíjate, de un valor negativo paso a 0. Quiere decir que nuevamente compruebo que la fuente levanta el valor de tensión. El valor de potencial eléctrico. ¿Está? Sí, se entiende. Voy al último cálculo. Y digo, el potencial en B en 0 voy, copio el circuito igual, bueno, la FM2 va de menos a más, vale a 10 voltios. Como la corriente del circuito sigue siendo, tiene un sentido, no cambia esto. La caída de tensión de la resistencia RI2 es más menos, como lo dibujo aquí. Y voy a calcular el potencial del punto C con respecto al punto B. ¿Qué hago? Pongo B sub C igual. Bien. Copio el valor del potencial en B, que es 0. Y como camino desde el punto C hacia el punto B, porque eso es lo que me pide, veo que el signo negativo de la caída de tensión, la resistencia RI2, y también negativo de 2. Bueno, lo sumo y me da menos 10,5 voltios. Punto, ya está. ¿Me explico? Ahora, hay dos caminos para llegar de C a B. Si tomo el otro camino, Está bien. ¿Vos querés ir de B a C? Bueno, dale. Me da de 2, me da la suma, me da el positivo. me estaba olvidando que yo acá para el cálculo desconecté este segmento para calcular. O sea, no lo tengo conectado en el circuito completo. Pero te va a dar positivo. Lo que pasa es que por un orden de procedimiento, yo digo, quiero calcular potencial del punto A con respecto al B. Bueno, el B es referencia. Tenga el valor que tenga. Entonces ahí me está diciendo cuál es el sentido de cálculo. Pero si B sub, mira, fíjate, si B sub AB
es menos 23, B sub BA es ¿cuánto? 23. ¿Lo viste? ¿Me entendés? Es así. Bueno, vamos a ver si pasamos, a ver cuál es el otro, el 5 acá. En este. Me da este circuito, vamos a ver si lo podemos explicar rápido. Bien. Y me dice, el amperímetro indica la misma lectura cuando ambos interruptores están abiertos o cerrados. El amperímetro me da el mismo valor si estos dos están abiertos o están cerrados. Perfecto. Calcular el valor de la resistencia R. ¿Qué tengo que hacer para calcular el valor de esta resistencia? Mínimo calcular dos cosas. La diferencia potencial en el extremo de R o la corriente. Y la corriente, porque no tengo el valor de R. ¿Bien? Entonces vos fijate, ¿tengo el valor de la corriente que mide el amperímetro o no? No tengo el valor. ¿Pero qué pasa? Me dice que mide lo mismo si así los interruptores estén simultáneamente abiertos o cerrados. El C1 y el C2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Minimizar el circuito al máximo. ¿Y qué significa eso? Bueno, calcular cuál es la corriente que me mide el amperímetro. Haciéndose el cálculo con un circuito que tenga la menos expresión posible, o sea, la menos cantidad de elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo voy a considerar abierto. Al considerarlo abierto me queda un circuito de esta magnitud. ¿Puedo calcular el valor de la corriente del circuito? Sí, según la ley de Kirchhoff. La Fe dividido la suma de la resistencia. Y me da este valor. Este es el valor de corriente, ya tengo un tanto más. Me lo dice, calculala. Porque el valor de la corriente es la misma, está en abierto o cerrado. Bueno, si lo cierro, ¿qué pasa? Fíjate. Si yo cierro acá, lo tengo. ¿Me entendés? Que la corriente no va a ser la misma. Es decir, me faltan datos para calcular la corriente esa. Porque yo tengo una resistencia en paralelo y esta resistencia no la conozco. Es decir, ya tengo inconvenientes. ¿Está? Si yo cierro S1, yo tengo que R está en paralelo con 100 y el valor de R no lo conozco, tengo que calcular. Se me complica. ¿Está? Si bien cierro acá y esta se me anula, porque es un cortocircuito, ¿está? Pero no me conviene. ¿Me explico? Si esto se cierra, esto se anula. Pero no me conviene. Porque no tengo que calcular este paralelo y no lo tengo. No tengo el valor de R. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y dejarlo abierto, a ver qué pasa. Lo abro y me quedo con un circuito de esta magnitud. Entonces ahí puedo calcular la corriente por el circuito. Bárbaro. Perfecto. Y si calculo la corriente en ese circuito, ¿ahora qué hago? Y ahora intento a ver qué pasa. Cierro los interruptores y me queda un circuito de esta característica, donde esta resistencia, fíjense, queda cortocircuitada a través de esto. Entonces ahora me queda un circuito de esta magnitud ahora. Los 100 ohm en serie con el amperímetro, ambos en paralelo con R y R en paralelo con la resistencia de 300 más la fuente. Lo que sí conozco es la corriente por el amperímetro, nada más. Pero no conozco IR ni conozco la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿La puedo conocer? Puedo conocer esas dos cosas, la diferencia potencial en la resistencia entre los puntos A y B y la corriente por la resistencia. ¿Conozco algo de eso o no? ¿Puedo calcular una de esas? Y bueno, para calcular IR tendría que tener I sub T. Para tener I sub T, ¿qué tengo que tener? La diferencia potencial entre A y B. ¿Puedo calcular la diferencia potencial entre A y B? Sí. Porque esta tiene resistencia 0, el amperímetro, ¿no? Idealmente. Entonces hago esa corriente por los 100 ohmios y me da, ¿qué cosa? La caída de tensión entre los puntos A y B. Si tengo la caída de tensión entre los puntos A y B, dibujo nuevamente el circuito y me queda esto. Como yo sé que la corriente, como la única fuente generatriz de esta fuente, el sentido de la corriente en el circuito tiene que coincidir con el sentido de la FEM, de esta batería de 1,5 voltios. Por lo tanto, el sentido de la corriente coincide con el sentido de la FEM.
Por lo tanto, va a producir una caída de tensión en la resistencia de 300 ohms más menos. Sí, escucho. Escucho. Entonces digo que como el potencial del punto A va a ser mayor que el potencial del punto B, porque esta fuente se encarga de elevarlo, bien, yo voy a decir lo siguiente, que la diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor de la FEM, positivo, de A hacia B, menos la caída de tensión de esta resistencia. Bien, pero justamente a partir de esto yo voy a conocer el valor de la corriente del circuito, por lo menos la que circula a través de la fuente. Cuando conozco el valor de la corriente, me voy de nuevo al circuito. Si sé el valor de esta corriente y sé el valor de esta corriente, voy a conocer el valor de esta corriente, I sub R. Que para el caso es el sentido opuesto. Por lo tanto, la suma de R más I sub A es igual a la corriente total I sub T. ¿Está? Es lo que pongo aquí. I sub R es igual a la diferencia de I sub T menos I sub A me va a dar este valor. Este valor, dividiendo la diferencia potencial en los puntos de B, que vendría a ser los extremos de la resistencia R, me da el valor de esa resistencia, es de 680 ohms. Ese valor multiplicado por el cuadrado de la corriente que lo atraviesa me da el valor de la potencia, que es lo que me pide. También. Y se terminó el problema. Bien. No fue fácil la clase, les digo, no es fácil. Hay muchas cosas. Pero bueno, no sé si tendrá alguna preguntita. ¿Había Vamos. otra forma de calcular I sub T acá? Nosotros conocemos el valor de la fuente y de la resistencia que está al lado. Sí. Podríamos haber calculado I sub T antes de calcular la intensidad en el ramal donde está el amperímetro. Sí, eso es lo que hicimos. Calcular el valor. Sí, arriba en el gráfico, primero se calculó la intensidad en donde está el amperímetro. Seguro. Podríamos haber calculado I sub T primero, Fíjate, teniendo la fuente y los 300 ohms de esa resistencia. fíjate, este es el circuito. Fíjate. Me voy caminando del punto A hacia el punto B, encuentro menos la caída de tensión en la resistencia, acá está, y encuentro más la G. ¿Qué me falta? La diferencia de potencia B y la corriente, no puedo calcularlo. Por eso tengo que calcular la diferencia potencial en el punto AB. ¿Está? Y como esa resistencia de 100 ohms en serie con la perímetro en paralelo con R, yo habré de calcular la diferencia potencial en el extremo de R. Y la diferencia potencial en bornes de la batería con su resistencia interna, que es 300 ohms. Bien. Al calcular esa corriente, calculo la corriente por el ramal de la resistencia. Y al tener la caída de tensión, la resistencia y la corriente que circula a través de ella, calculo R. Esa R multiplicada por el cuadrado de la corriente que la atraviesa me da la potencia que se disipa en ella. Perfecto, sí, sí. Chicos, Agustín, Facundo, Fernando y Juan Nicolás, ¿alguna pregunta? Por ahora, ninguna. De mi parte, no. Practiquen cómo determinar la diferencia potencial, así como les enseñé, donde acá también se aplica. ¿Eh? Practiquen. Ahora es práctica nomás. ¿Está, chicos? ¿Eh? Vamos.